presencia de Dios en este lugar. Damos la bienvenida al pastor Arturo y la pastora Susana Betancourt y a sus acompañantes. Démosle la bienvenida, como solo empezó de vuelta a hacerlo, a la cuenta de 1, 2, 3. Bienvenida a la casa de Y es un punto muy importante. Le damos la bienvenida al hermano Kevin Morales, que nos traerá la exhortación de la ofrenda. Dios bendiga a los hermanos. Yo les invito a buscar en la Biblia, el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9. Cuando lo tengan, me dan fuerza, amén. Y en mi iglesia, su nombre. Esta es la palabra del Señor, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Honra a Jehová con cumplimiento y con la primicia de todos tus frutos. Se llena tu granero. Bueno, hermano, yo sé que nuestro Padre Celestial tiene la guía de toda nuestra vida. En todo momento tiene control sobre nuestras situaciones. Y que, amado hermano, yo le invito a que seamos agradecidos con el Señor, dándole nuestra mejor ofrenda, una ofrenda que está en nuestro corazón. Porque dice la palabra, si Dios tiene control sobre las aves, sobre los animales, ¿cómo no podemos tener sobre nosotros que todo su creación? De hecho, al que se me cansa de hermano, yo le invito, mejor que tenemos, quizás no tenemos todo, quizás no tenemos lo que nuestro corazón desee, pero tenemos lo más importante, que es nuestro corazón, lo quiere. Te damos gracias, Señor, porque eres grande y maravilloso, Señor Jesús. Te damos gracias por las ofrendas, por los tiempos, amado Padre. Si quizás aquellas manos que nos contado multiplícale. Y toma el control, Señor, de aquel hermano que no ha podido ofrecer hoy, Señor. Toda su situación, amado Padre Celestial, súper, Señor. Te damos gracias, Señor, en Jesús. Amén. Pueden abrir sus Biblias. Primera de Tesalonicenses 5, 12, 3. Primera de Tesalonicenses 5, 12, 3. Amén. 5, 12, 13 dice: os rogamos que
hermanos, que les conozcáis a los que trabajan entre vosotros. Y os presiden en el Señor y os amonestan. Y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Hermanos, que entran esta mañana tarde, damos gracias a Dios por permitirnos instruirnos de su presencia. La palabra nos enseña en 1 Tesalonicenses 5:12-13 a reconocer y estimar a quienes trabajan y nos presiden en el Señor. Hoy queremos expresar nuestra gratitud a Dios por la vida de nuestro pastor, quien guía, enseña y vela por nuestras almas con amor y dedicación. Le damos la bienvenida a nuestro querido pastor, Elías Rivera. Gloria a Dios, a su nombre, a su nombre. Bueno, mi amado, en esta mañana, como les había anunciado, tenemos una visita especial, ¿verdad? Los pastores de Cancún se encuentran con nosotros. Ellos vienen a una misión especial. No quiero demorar, yo quiero que ellos pues nos ministren en esta mañana. ¿Verdad? Ellos tienen una promoción, están promocionando un libro y bueno, le conocimos porque es el pastor de mi sobrino, gloria al Señor, y bueno, hicimos el enlace y ahora lo tenemos acá en esta tarde. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Aleluya. Así que, sin más preámbulo, hermano, quiero dejar en esta tarde, en primer lugar, al pastor Ariel de Cancún con nosotros y él va a presentar el proyecto de ahí en adelante. Dios me les bendiga, gloria al Señor. Estén muy atentos, bendito sea Dios en esta hora. Gracias, Pastor Elías, por la deferencia de invitarnos. Pastor tiene una iglesia muy linda, una iglesia muy hermosa. Yo no sabía que para este lado no había gente tan linda, ¿no? Bueno, señores, quiero introducir a mi esposa, la pastora Susana de Cancún, escritora de un libro que está allá atrás, ahora lo van a ver. Se llama Los dos testigos no son quienes crees. Está interesantísimo. Pero bueno, ahora vamos a escuchar una tremenda palabra de Dios que yo sé que va a motivar a la iglesia para que si usted estaba medio dormidito lo va a despertar. Para si usted es de los que nada más lee la Biblia los domingos cuando hay estudio de la palabra, entonces la va a empezar a estudiar todos los días. Amén. Bueno, sin más, les presento a mi esposa, la pastora Susana de Cancún. Amén, gracias, pastor. Vamos, denle palmas al Señor. Ahora sí. Por eso fue que no vino. Vamos a dar una nueva oportunidad. ¿Cuántos creen que la gloria de Dios está en este lugar? Aleluya. Sí, vamos a ver porque el solo es digno y merecedor de toda la gloria y de toda honra. Pastor, quería muchas gracias por darnos la oportunidad de venir aquí a exponer la palabra del Señor. Sí, como dijo el pastor, es una misión, un proyecto que el Señor nos ha encomendado. Y yo creo que estamos en un lugar en donde el poder de Dios está. Yo desde que llegué, pasé al baño, acá afuera había un grupo de hermanos estudiando palabra de los tiempos finales. Pastor, toda la iglesia está estudiando ahorita eso o a ellos les tocaba. Ellos estaban estudiando del arrebatamiento. Para el Señor, a ver, levántame la mano. Sobre hoy estaban en eso. Bueno, estamos en la misma línea, porque esa es la palabra que el Señor viene a traer de los tiempos finales. ¿Cuántos dicen amén? Ven cómo Dios planifica todo. Ven cómo Dios prepara el corazón del pueblo.
Amén. Así que yo creo que esta palabra que el Señor trae esta mañana va a ser de bendición para su vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, aplaudan al Señor. Viva Cristo Jesús. De verdad que sí, estoy muy contenta de estar aquí porque veo que el Señor está respaldando lo que Él nos dijo que iba a hacer. Estamos en una gira. Hemos ido por varias iglesias de Arraijay. Hemos ido a Veraguas. El mes pasado estuvimos en Chiriquí haciendo una gira por allá. Y ahora, después de esos días, me había yo lesionado un dedito, así que ahí la cogí un poquito con calma. Y ahora estamos nuevamente retomando y estamos con la bendición del Señor sabiendo de que hay sanidad en Él. Amén. Y bueno, esta palabra es una misión. Es una cosa específica que Dios nos encomendó para traer, para depositar en el cuerpo de Cristo, que es algo apremiante y muy importante. Pero antes de esto vamos a ir a la palabra, ¿sí? Vamos a ponernos de pie y vamos a ir al primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32. ¡Wow! Primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 32. ¿Lo tienen? Lo tienen como dos o tres. Vamos, ¿lo tienen? Ya lo tienen la mayoría. Dice así la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos, todos sus hermanos le seguían. Yo tengo aquí la Nueva Biblia de las Américas para que vean también, que lo dice todavía un poco más claro el mismo versículo bíblico de 1 Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Mire que no dice solamente la tribu de Isaacar, era todo Israel. Amén. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Vamos, acompáñenme a orar. Señor Rey Dios Todopoderoso, Padre Celestial, tu nombre sea enaltecido en esta preciosa mañana, Rey. Gracias Padre Santo, tú eres bueno, maravilloso, grande y temible, Señor. Por ti estamos en este lugar, en esta mañana, Señor, recibiendo la bendición de tu palabra, pero venimos con gozo a exaltarte, Señor, porque solo tú eres merecedor digno, Señor. Venimos a rendirte honor en esta mañana. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Padre, yo te pido todos los sentidos espirituales de tu pueblo ahora, Señor. Desde el más chico hasta el más grande, Señor. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que saldremos edificados de este lugar, Señor. Crecidos más allá de lo cuando entramos por esta puerta, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Glorifícate en cada detalle de esta mañana, de esta tarde ya, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre, porque si tú te glorificas es porque todo lo que le han recibido estuvo bien. Vamos, denle palma en el nombre de Jesús. Fuerte, 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 fuerte. Oiga, ustedes son una iglesia bastante joven, pero bastante cara de juventud. Y eso es súper importante. Eso es bueno, que la juventud esté concentrada con las cosas del Señor. Qué bonito, ¿verdad? Porque hay mucha juventud allá afuera perdiéndose. Pero qué bendición que usted, joven, hoy está aquí en la casa del Señor. Amén, vamos, denle palma. Amén, a mí me gusta que se involucre en la predicación. La manera que nada lo entenderla. Póngase todo lo que usted va a recibir hoy de parte del Señor. ¿Cuántos trajeron
cuchara, tenedor, cuchillo espiritual en esta mañana para alimentarse. Aleluya. Bien. ¿Quiénes eran así, pues, a grandes rasgos, los hijos de Isaacar? Sabemos que Isaacar fue el noveno de los hijos de Israel, ¿sí? de Jacob y de Lea. Lea era su madre. Eran hombres de guerra, eran hombres sabios, hombres entendidos en los tiempos. Ellos también tuvieron participación. Si usted busca el libro de los jueces, con Débora y Barak en la batalla en contra del general César, ahí estuvieron los hijos de Isaacar. Y bueno, básicamente en este pasaje que lo estamos viendo también, en donde ellos eran parte del ejército de Israel. Y dice que eran sabios, que sabían discernir los tiempos. Cuando hablamos de los tiempos, no piensa solamente en lluvia y en el clima, también en los tiempos, en los cronos, en los kairos. Eran hombres sabios, hombres que tenían discernimiento, 200 de la tribu de Isaacar. Y dice que el pueblo les seguía a ellos, porque se habían dado cuenta de que tenían revelación del Señor. Se habían dado cuenta que eran hombres en el espíritu. Y el pueblo dijo, bueno, hay que seguirles. Amén. Y yo creo porque creo que llegó el tiempo en que Dios está levantando una nueva generación de Israel. Y eso están aquí cuando lo creen. Yo lo creo. Dios está levantando una nueva generación de Israel. Jóvenes, adultos, niños, amantes de la palabra del Señor, que les gusta escudriñar, que les gusta ser entendido en los tiempos, que buscan las cosas del Señor, que se meten en oración, en ayuno, amén, que se humillan delante del Señor. Esa es la generación que Dios va a levantar en este tiempo, porque ya estamos viviendo los días postreros. ¿Cuántos lo saben? Saben que los días que estamos viviendo son los últimos. Guerras, rumores de guerras. Usted está viendo la persecución que está habiendo en la iglesia, nuestros hermanos, cómo están siendo perseguidos en Corea del Norte, en Nigeria, incluso en países de nuestra región, en América. México, muchas iglesias están siendo cerradas. Nicaragua. Predicar el evangelio aquí a la vuelta de la esquina está siendo muy difícil. Y es como que se está solapando esa persecución que está destinada para tiempos de tribulación. Ya se está lamentablemente orquestando. Y el enemigo está detrás de todo esto para callar a la iglesia. Pero la palabra de Dios dice que las puertas del Hades no van a poder permanecer ocultas en la iglesia. Donde abunda el pecado, no le abunda la gracia. La gracia siempre será mayor. Siempre será mayor la gracia. Y por eso yo creo que en los postreros días que ya hemos empezado a vivir, cuando veamos tanto pecado, como ya lo estamos mirando, la apostasía incluso metida en las iglesias, terrible. Yo creo que usted puede ver eso por las redes sociales, ¿verdad? Cosas muy feas que están pasando en las iglesias del Señor, como el enemigo ha entrado a irrumpir. Pero yo creo que a medida que las cosas se van poniendo feas, también la gracia de Dios, el poder de Dios, el Espíritu Santo va a prevalecer y irá por encima de todo esto. Cuando lo Dios es bueno. Entonces, el Señor les está preparando. Y a mí el corazón se me quiso salir. Cuando yo iba para el baño y me escuché a estos jóvenes hablando acerca de la marca de la bestia, ¿verdad que eso era lo que estaban hablando por ahí? Santo Padre. Eso me pone muy contenta cuando estuvimos en Chiriquí. En una de las iglesias había un grupo pastor que estaba estudiando específicamente el libro de Apocalipsis. Y yo dije, el Señor me trajo aquí para confirmarles el camino por donde van. Y es muy importante esta iglesia porque yo estoy segura, apenas por lo que vi al entrar aquí, que esta es una iglesia de sana doctrina.
Amén. Que tiene un pastor que está guiando con ciencia y con inteligencia al pueblo. Aleluya. Pero también es verdad que allá afuera, en nuestro celular, a ver, tocando, empezamos a ver cosas que después ver, si usted no tiene, ¿verdad?, suficiente madurez espiritual, puede ser desviado. ¿Sí? Y eso tenemos que evitarlo a toda costa. No podemos permitir que ideas demoníacas, ideas infernales de las mismas tinieblas quieran amenazar lo que se ha sembrado en nosotros. Y tenemos que ser maduros. Y de eso se trata el estudio de la palabra. ¿Cómo no vamos a ser engañados si estamos bajo la sombra de la sangre del Altísimo? Porque hay mucho engaño allá afuera. Y la iglesia de Dios se tiene que cuidar de todo esto. Y parte de eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. La palabra que el Señor nos ha dado, pastor y toda congregación que está aquí, que hemos estado llevando al lugar donde el Señor nos ha abierto las puertas. Yo creo que hay muchas puertas más abiertas. Seguimos por toda la nación, desde Punta Rica hasta Cabo Tiburón, en obediencia al Señor en llevar su palabra. Es precisamente de eso lo que estamos hablando. Que muchas iglesias, no hablo aquí en Panamá solamente, en el mundo, han descuidado del estudio de lo que se conoce como escatología. Algunos a lo mejor sabrán lo que significa, otros es necesario explicarle en breves palabras qué es escatología. Escatología es sencillamente el estudio de las profecías de los tiempos finales. Sí, porque la Biblia se divide en dos grandes grupos de profecía. Las que ya se cumplieron, ejemplo, cuando la primera venida del Señor, ¿verdad? Ya, nosotros recibimos nuestro Mesías, amén. Por eso somos salvos. Él nos redimió del pecado en su amor, su poder y su gracia. Pero también hay las profecías que todavía no han tenido cumplimiento. Amén. Entonces, como no han tenido cumplimiento, cuesta un poquito más, ¿verdad? Porque hay que tener el discernimiento para poder interpretar todo lo que no se ha cumplido. Amén. Y mucha gente le toma temor porque hay mucho simbolismo, ¿sí? Muchos enigmas en la palabra que todavía no se ha cumplido, que está plasmada en la Biblia. Yo estoy hablando de la palabra profética bíblica que no se ha cumplido. Yo estoy hablando de un profeta que entra por la puerta de la iglesia y quiere traer una palabra para ustedes, por ejemplo, como congregación, o para la nación, o para las naciones de la tierra. Estoy hablando de la que está plasmada en la palabra, que es la palabra profética más segura. Ahora, no tengo nada en contra de los profetas. El Señor nos usa en esa casa también. Pero en este momento específico estamos hablando de lo que ya está escrito y que se tiene que cumplir. Cuando dicen amén, entonces, mucha gente rehúye a estudiar las profecías que no se han cumplido por precisamente no entenderlas. Le temen, mejor yo no me meto ahí, eso está muy difícil, mejor no que el pastor lo estudie solito, ¿verdad? Es muy complicado, no voy a seguir interpretando una cosa que no es. Por otro lado, hay gente que hasta le causa temor, miedo, porque sabemos que las profecías del final de los tiempos hablan acerca de bestias, de Satanás, de la serpiente antigua. Hay estadísticas, para no seguirle hablando en mis propias palabras, hay estadísticas que se las voy a leer. Y son estadísticas globales, que nos incluyen a nosotros los hispanos. No piensen que esas estadísticas son de los Estados Unidos, no, nos incluyen a nosotros. Diversas, te voy a leer para no perder detalle.
diversas encuestas hechas en Estados Unidos, como las de Pew Research y Lifeway Research, muestran que aproximadamente el 60 al 70% de los cristianos evangélicos, nosotros, no están hablando de otros, no de nosotros, dicen que están interesados en el tema del fin de los tiempos sin estudiar Apocalipsis. Y eso es tremendo, y yo creo que sí es verdad. Esos temas nos interesan, nos apasionan. Pero, vamos a ver qué nos dice la encuesta. Dice, sin embargo, hasta un 50% reconoce que evitan estudiar el Apocalipsis porque lo consideran difícil de entender, misterioso, simbólico o hasta aterrador. Según Lifeway, el 57% de los cristianos practicantes, o sea, tú y yo, afirma haber leído el Apocalipsis al menos una vez. Pero, mire, el 57%, o sea, prácticamente la mitad. Si ahorita tuviéramos que hacer un muestreo aquí, la mitad para acá ha leído por lo menos una vez en su vida el Apocalipsis. Los que están acá no. Y a eso, cancelo su nombre de Jesús. Aleluya. Pero dice que el 18 dice haberlo estudiado seriamente con herramientas teológicas. O sea, de esa mitad solo el 18. Es bien poquito, ¿verdad? O sea que si te agarras la mitad y de esta mitad sería el 50, sería como donde está la chica del suétercito como celeste, ¿verdad? Como azulito, moradito, lilita. Pero ese de aquí para acá es el 50. Pero de ese 50 solo el 18%, o sea que creo que ni en las dos primeras leyes, si hiciéramos un muestreo aquí, ¿verdad? O sea, es muy poco el que acepta, sí, yo lo estudié y usé herramientas teológicas. Pero de ese 18%, o sea, si tomamos las dos primeras filas, dice, bueno, el 47% dice que sí le genera esperanza. O sea, prácticamente la mitad, o sea, que sería como una de las dos líneas. Pero dice que el 32% reconoce, el 32% que le produce ansiedad y miedo y el resto se mantiene neutral. Estamos mal, ¿verdad? Esas estadísticas nos dejan mal. O sea, la gente quiere, a la gente le gusta estudiar el 666 de la marca, ¿verdad? De todas estas cosas nos encantan las películas apocalípticas. ¿Verdad? Hay un montón de películas apocalípticas y muchas de ellas es verdad, da miedo las películas. Otras te dejan ansioso. Pero la realidad es que nos gusta, pero preferimos no meternos ahí. Porque no es mentira, o sea, de que si el dragón que sale del mar, que si la bestia que sale de la tierra, la bestia que sale del mar, que si la siete cabezas, que si la corona, que si, ¿verdad que uno dice, ay, yo veo suelto él? Pero no es la voluntad de Dios. Porque Él puso este libro en la Biblia también para que sea estudiado. Pero ¿por qué le puso simbolismo, pastora? Mejor no lo hubiera dicho clarito, como el resto de los otros libros. Porque Él quiere que nosotros nos esforcemos también por estudiar su palabra. Amén. Porque Él no quiere, así como a veces nosotros le decimos a nuestros hijos, tú no quieres no masticado. No, Él quiere ver el esfuerzo de nuestra parte. Él quiere ver a nosotros también poniendo todo nuestro empeño por entender la palabra, por estudiarla. Amén. Así que yo felicito, pastor, yo le felicito de verdad de todo corazón, porque mi corazón brincó cuando yo escuché ese grupo de jóvenes ahí estudiando acerca del final de los tiempos. No les vamos a darle palmas a nuestros jóvenes, porque yo creo que va es la voluntad de Dios. Y si no es para el final de los tiempos que vamos a estudiar el Apocalipsis, ¿cuándo lo vamos a estudiar? Pasó nada de trompeta y se quedó en el Apocalipsis, ahí la medio van a estudiar. Oiga, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo sí llevo muchos años dándome cuenta que de una misma palabra, en una misma profecía, hay como
800 interpretaciones. Eso no puede ser. Ya llegó el tiempo en que la iglesia va a levantar en el espíritu esos varones, mujeres, jóvenes, esforzados y valientes, esa generación de Isacares que se van a alinear, que eran 200 y todo el pueblo de Israel les seguía. No puede ser que haya tantas interpretaciones de una misma cosa. ¿Qué significa eso? Que estamos poniendo nuestra voluntad sobre la interpretación. No puede ser que la bestia que sube del mar significa 5 cosas diferentes. Así como cuando nuestro Señor estaba en las profecías mesiánicas en su primera venida, era Jesús, no era otro. No podían haber 20 hombres que ocupaban la misma profecía. Bueno, para que tú tengas una idea de lo que está ocurriendo hoy. De una misma profecía hay muchas interpretaciones. Y uno dice, no, ese no es el anticristo, no, ese es una vez que es un falso profeta, no, ese va a salir de Asiria. El otro dice, no, ese sale de la Unión Europea, no, ese viene del pueblo de Israel, será judío, y va a ser judío, pero vive en América. Otro dice que es musulmán. No puede ser. Entonces, si la iglesia, que es la que tiene el Espíritu Santo, no pone un orden en esto, ¿quién lo va a poner? No te esperes a que los judíos lo interpreten. Gloria a Dios por lo que la iglesia empezó con judíos, ¿usted sabe eso? Cuando leemos las páginas de la Biblia, los evangelios, la iglesia empezó con judíos, aleluya. Nuestro Señor era de ese linaje, del pueblo de Israel. Y al sol de hoy muchos judíos se han convertido. Gloria a Dios por eso. Pero no podemos negar que no es la mayoría. Muchos judíos no se han convertido todavía al Evangelio. Entonces, si ellos no tienen el Espíritu de Dios, ¿cómo van a interpretar el Apocalipsis? No puedo pretender que los musulmanes tampoco interpreten el Apocalipsis. Es más, y le digo, los judíos ni siquiera leen el Apocalipsis. No leen el Nuevo Testamento. Hablo de los que no tienen a Cristo, porque hay judíos que sí se han convertido y sí, se lo devoran más que nosotros. Un judío convertido es una bendición, una cosa impactante. Pero nadie que tenga el Espíritu, que no tenga el Espíritu de Dios va a poder interpretarlo. Porque la palabra de Dios que dice que se interpreta por el Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe que son las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Vamos a ver el balance, aleluya. Es responsabilidad tuya y mía el estudio de las profecías bíblicas, las que están en Apocalipsis y también las que están en otros libros proféticos. Hay profecías del final de los tiempos en el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel, en Malaquías, en Joel, no solamente Apocalipsis. Ciertamente la mayoría están en Apocalipsis, por eso se llama, incluso se les considera como profecías apocalípticas. Entonces es necesario. Claro que nos gusta venir aquí y que el pastor nos predique acerca del amor de Dios, acerca de las promesas que el Espíritu de Dios tiene para nosotros por la Biblia o porque alguien vino y nos dio palabra, ¿verdad? Que eso nos encanta. Nos encantan las bendiciones, nos encanta cuando se nos predica de alcanzar las almas para Cristo. Pero no podemos dejar por fuera las profecías del final de los tiempos. La Biblia tiene 66 libros, no 65. Entonces muchas veces tomamos el libro de Apocalipsis, pastor, y lo cerradito y que nadie lo toque. Pero no es la voluntad de Dios. Y otros dicen, bueno, pero que los judíos lo estudien cuando venga el tiempo de la tribulación y que ellos se encarguen. Acuérdate que para ese tiempo no será fácil portar la Biblia. No será fácil el acceso a la palabra de Dios. Tú nada más tienes que ver hoy las naciones que están siendo perseguidas.
dice la Biblia. Al que encuentran con una Biblia, lo torturan, lo encarcelan y posteriormente la muerte. Muchos países comunistas, en estos días, no sé si alguien aquí lo vio en las noticias, que a China le dejan que ir de afuera por las redes, alguien que predique el evangelio. Prohibido, penado. Entonces, mira esa muestra. ¿Cómo que si ya en países es prohibida la Biblia? Imagínate porque el anticristo reinando en tiempos de tribulación les va a ser muy difícil estudiar la palabra de Dios. Ellos van a tener que vivir de lo que memorizaron, lo que se quedaron, me refiero. Porque lo que estamos aquí nos vamos. Amén. No dicen amén, no Entonces, eso de que, ¿por qué Dios habla en enigma? Porque Él lo prometió. Es una de esas promesas que no nos gusta entender en la palabra, pero Él lo prometió. Vamos a Números, capítulo 12, versículos del 6 al 8. Libro de Números, capítulo 12, versículos del 6 al 8. Lo tienen. Dice así la palabra del Señor. Y Él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, les apareceré en visión y en sueño le hablaré. Mira cómo nos va a hablar. Se dan cuenta que a veces tenemos unos sueños que ni entender. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él claramente y no por figuras. O sea que nosotros nos habla por figuras. ¿A cuánto les ha pasado que tienen sueños y dicen: no entendí, pastor, interpreten este sueño? Pastor, interpreten, ayúdenme, porque el sueño no me deja tranquilo, no me deja tranquila, pero no entiendo qué significa. ¿Cuánto les ha pasado? Levanten su mano. Bueno, un grupito dijo por lo menos a mí. A mí me ha pasado muchas veces. Que tengo una visión, tengo un sueño y no lo entendí, tengo que arrodillarme preguntándole al Señor qué significa. Porque el Señor prometió que así nos hablaría. Y por eso tú tienes que el libro del Apocalipsis, el simbolismo, en un 85%, porque también hay cosas literales allí. No es todo simbólico. Amén. Entonces, así el Señor trabaja. Pero el Señor no por esto quiere que nos quedemos en esa zona de confort. Que digamos: porque no lo entiendo, no lo estudio. No, el Señor quiere que te esfuerces y seas valiente. El Señor quiere que estudies su palabra. Y aquí estoy, acuérdense que estamos hablando específicamente del estudio de la profecía del final de los tiempos. Ahora, yo no estoy diciendo que no hay que estudiar el resto. No, para nada, sino que también hay que estudiar la profecía del final de los tiempos. Porque hay bendición allí, hermano. Cuando dicen amén y le dan palmas, ¡aleluya! Pero hoy el Espíritu de Dios está aquí para darte herramientas. Para convencerte, tú tienes que salir de aquí convencido de que tú eres esa generación de Isaías. Que ya llegó el tiempo que la iglesia tiene que alinearse en la interpretación de la profecía bíblica. No va a ser de la noche a la mañana, esto va a tomar un tiempo. Pero ya tenemos que irnos encarrilando en eso. Porque no podemos ser engañados. Y te vas a dar cuenta de muchas cosas a medida que vayamos avanzando. Así que apenas en 4 puntos vas a ver la importancia del estudio de la profecía del final de los tiempos para que empieces a fluir como uno de los hijos de Isaac. ¿Cuándo dicen amén? Dígalo con voz, vamos a aplaudir al Señor. Y lo primero que te voy a traer de parte del Espíritu Santo es que es peligroso
para los que están anotando, número 1, es peligroso descuidar la profecía bíblica. Diga, es peligroso descuidar la profecía bíblica. Mire, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice así: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú sabes que pasaje es este, ¿verdad? Que el Señor, así hablando con palabras mínimas, que vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra, y en su mayoría el pueblo de Israel no creyó en él como el Mesías Redentor. ¿Verdad? ¿Estás ubicado? Pero te tengo que confrontar con una palabra que va a revisar tu corazón. ¿Sabías tú que dice que al sol de hoy la mayoría de los judíos no han creído en Jesús como el Mesías? Y que en ese tiempo, cuando vino a la tierra, no creyeron. Fue el descuido en la escatología bíblica. ¿Sabías tú eso? Que el Sanedrín, los sacerdotes, el sumo sacerdote, los religiosos de la época, los fariseos, saduceos, todos ellos, tenían otros intereses. Ellos no estaban por estudiar las profecías mesiánicas. Ellos ni se dieron por enterado que había llegado el tiempo de su visitación. Porque tristemente ellos tenían privilegio con Roma. Tenían pacto con Roma. Y ellos no querían dejar de disfrutar de todos esos derechos. Corrupción, había corrupción en la cúpula religiosa de la época. Entonces ellos no estaban por escudriñar a ver cuándo viene el Mesías, qué se dice del Mesías, qué. Ellos estaban esperando un rey político. Por eso es que es importante escudriñar. Por eso es que es importante estudiar. Porque de generación en generación ellos venían creyendo que ellos estaban esperando un rey político militar. Uno por allá lejos lo dijo y se vino corriendo y se quedaron con esa enseñanza y no escudriñaron, y cuando vino el tiempo de su visitación se lo perdieron. Y tú y yo leemos Isaías 53 y decimos, pero si eso estaba fácil, el varón doliente, experimentado y quebrado es en mi Jesús. Eso no apunta ahora que a mi Jesús. Pero ellos no lo vieron y tú dices, pero ¿qué le pasó? Vamos a leer juntos Isaías 53. Yo sé que ya no se lo sabe de memoria, pero vamos a leerlo juntos. Vamos a leerlo a partir del 3 para no extenderlo tanto. ¿Lo tiene? Isaías 53 a partir del versículo 3. Esto conmueve mi corazón, hermano. Yo leo esto y se me quiere salir del corazón. Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Quién es otro aquí sino Jesús? Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por ello de Dios se abatió. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dele palmas al Señor.
no vieron a Jesús. En Isaías 53 no lo vieron y al sol de hoy no lo ven. Te das cuenta lo peligroso que no escudriñar las profecías bíblicas. En su tiempo la escatología era esa, era la profecía no cumplida. Se vino a cumplir con el Mesías, se vino a cumplir con nuestro Jesús, pero ellos estaban por otras cosas, por los deleites y la buena posición que tenían delante de Roma como religiosos. Y te digo que si era así, porque los magos de Oriente, que no eran de linaje judío, que eran gentiles, se dice que de Persia, la actual Irán, sí, lo que hoy día tiene un dictador también, el ayatolá, lo han escuchado, que odian al pueblo de Israel. Pero ese es el régimen. Mucha parte del pueblo no tiene pleito con Israel, pero el régimen sí. Y tiene mucho poder ese régimen. Bueno, de allá eran los magos, de Persia, la actual Irán. Y dice que ellos eran sabios. Eran hombres entendidos en los tiempos, sin entendidos en los tiempos. Vamos a levantar su mano y diga: yo quiero ser entendida en los tiempos. Yo quiero ser entendido en los tiempos. Y dice que ellos vieron esa señal en el cielo. Y eso estaba escrito en la palabra. Y ellos dijeron: esta tiene que ser la señal. Esta es la estrella que anuncia el nacimiento del rey de los judíos, del salvador de la humanidad. Y fueron y prepararon las mejores ofrendas proféticas, pastor, para traer delante de apenas un niño que se cree de 2 años, porque creyeron que ese niño vendría a traer un cambio, un antes y un después, vendría a traer vida sobre la humanidad. Porque ellos sí lo vieron. Y porque los religiosos que estaban encargados de la espiritualidad propia y la del pueblo no la vieron. Te das cuenta que tiene que estar a la disposición del corazón para aprender y estudiar lo que está en la palabra. Y el anciano Simeón dice que todos los días estaba en el templo aguardando a ver el cumplimiento de lo que Dios le había prometido desde su juventud, que no moriría hasta no ver la salvación de Israel. Y tuvo la salvación cargada en sus manos cuando fue presentado en el templo al 8º día, como era la costumbre judía. Y lo vio y se gozó por su Salvador. Y sabía que hasta ahí había llegado su tiempo. ¿Por qué? Porque él estaba atento a las señales, a qué estaba pasando en lo sociopolítico de su tiempo. Él sí estaba atento, al igual que la profeta Ana, que estaba con él en el templo, aquella viuda que hacía todo el tiempo ayuno, esperando la redención de Israel. Entonces, ¿por qué ellos sí lo vieron? Y no lo vieron los sacerdotes de la época, los que estaban encargados de que el pueblo entrara a la salvación. Era responsabilidad de ellos, porque recuerden que no todo judío tenía acceso a esos pergaminos, porque eran muy costosos. Pero yo creo que hoy Dios está aquí, despertando en tu corazón la necesidad de no permitir que estas cosas nos pasen a nosotros. ¿Es o no es importante el estudio de la profecía bíblica? Millones de judíos, millones y millones de judíos a través de todas las épocas han caído en un lugar de tormento a causa
de que no recibieron a su Mesías. ¿Es o no es importante el estudio de la profecía bíblica? Dígame amén, muy fuerte. Alaba al Señor. Aleluya. Y hay algo interesante que antes de que entremos al siguiente punto. En segunda carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 19 al 21. Y es que el Señor le dio señales a ellos, no les dio fechas. Es que hoy día se habla de que a la fecha de la venida del Señor, lo cual es totalmente incorrecto, iglesia. Cuando usted escuche que están dando fecha para la venida de Cristo, apáguese el video y no lo escuche, porque eso va a contaminar. La palabra de Dios dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Eso está en la potestad del Padre, aleluya. Allá está bien guardado la potestad del Señor. A los magos no se le dio fecha. Y estaban atentos cuando sale la estrella. A Simeón no se le dio fecha. A Ana no se le dio fecha. Estaban atentos a las señales. Y es lo mismo que Dios está demandando de ti y de mí hoy. Que miremos a las señales, que miremos a la guerra de Israel. Israel, el reloj profético de Dios. Hay que estar atentos a lo que está ocurriendo. Vamos, mire aquí. El mensaje que también voy a buscar en mi segunda de Pedro. ¿Lo tienen? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga por vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados en el Espíritu Santo. La profecía bíblica no es privada de nadie. Todos podemos estudiar la profecía bíblica. Para eso Dios nos ha dado acceso a la Biblia en diferentes versiones, tamaños, colores, sabores. A veces tenemos una aplicación que tiene Biblia en todos los idiomas. ¿Cuántos tienen eso en su celular? Porque Dios nos ha dado acceso a la palabra. ¿Para qué? Para que la estudiemos. Y tenemos la bendición. Somos privilegiados de tener acceso a la palabra. Hoy aquí en Panamá, por ejemplo, porque en otros muchos países no es de fácil acceso a la palabra del Señor. Como de al principio. Entonces esto es una bendición, es un privilegio que tenemos que abrazar y que tenemos que valorar. Allá los cristianos en la China dice que se meten debajo de la tierra y murmuran para que no los escuchen alabar, adorar y llorar, porque si no los apresan, que en algunos casos los asesinan. Y nosotros tenemos la palabra aquí como la queramos, y a veces se nos quedó la Biblia el domingo en la silla donde nosotros. Eso no pasa aquí, eso pasa en toda la iglesia. Y hasta el próximo domingo la recuperan. Y eso sí tú te lo consigues el domingo. Pero se te queda el celular. Se te quedó el celular en la iglesia. Ay, hermano, ¿quién tiene la llave de la iglesia? Dios mío, abre esa puerta que se te quedó el celular. Se ríen, ¿verdad? Porque así somos. Puede entrar el carro 4 horas. Yo tengo toda mi Biblia ahí en el celular y por eso lo necesito. Y es una bendición que tenemos
todavía de poder leer, estudiar, orar aquí, gritar, si queremos alabar y adorar al Señor. No sé si aquí afuera se me escucha lo que estoy hablando. Pero hay iglesias que no tienen paredes aquí en Panamá y la gente alaba, adora y se escucha afuera y nadie llega a cancelarnos en otros países. Así que mientras tengamos esa libertad, gocémonos y alegremos en el Señor. Número 2, es necesario la revelación. Diga, es necesario orar por revelación. Vamos al libro de Jeremías, un versículo muy conocido del cual tengo que decirte algo. Jeremías 33:3. Algunos me lo van a buscar porque lo van a recitar. Ya se ríe una hermana. Ya la visto en la Biblia. Clama a mí, yo te responderé y te vamos a la 1, a las 2 y a las 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¡Vamos! ¡Vamos a ver qué Y muchas veces descuidamos orar por revelación. Muchas veces pedimos por revelación de cosas propias. Por ejemplo, ay, Señor, revélame esto que pasó aquí para que yo saber qué decisión tomar, no sé qué. Y no está mal. Es más, este versículo lo pedimos, lo usamos, muchas veces para peticiones. Por ejemplo, una hermana que dice, pero la Biblia dice, pero clama, la palabra de Dios dice clama y clama a Dios y Él te va a responder. Lo cual es correcto. Nosotros las peticiones que le hacemos de una u otra forma no las responden. A veces la respuesta es hasta no. Pues eso no es para ti. Pero Dios responde. En su momento, cuando Él sabe que estamos listos, Él nos responde. Pero este versículo en particular no es para ese tipo de peticiones. Si tú no lees bien, ahora sí lo vas a mirar. Yo sé que no te lo dijiste de repetido que te lo sabes de memoria. Pero vamos a mirar el versículo. Dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Qué te voy a responder en tu clamor? Dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿De qué cosas grandes y ocultas nos está hablando el Señor aquí? El Señor está hablando de cosas mayores. Aunque el Señor sí quiere que le pidamos para Él respondernos, este versículo en particular está hablando de lo que está oculto y profundo en la palabra que necesitas pedirle a Dios revelación para que Él te traiga el conocimiento y la interpretación. En realidad es para eso. Vamos a buscarlo un poquito más adelante, te lo voy a comprobar dentro del mismo contexto de Isaías. Ahí mismo estamos leyendo desde el versículo 15 y al 16. Amén. Ahí mismo desde el 15 y el 16. Dice, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, aleluya, y haré juicio y justicia en la tierra. ¿De quién está hablando? De Jesús, dijeron por ahí, del Mesías, en su primera venida, y el 16 en la segunda. En aquellos días, Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Ahí está hablando en su segunda venida, porque dice que Israel será todo salvo. Y ahorita Israel no ha sido todo salvo, ¿verdad, pastor? O sea que el versículo de Jeremías 33:3 sí está pidiendo que clamemos por revelación para que Dios nos muestre y nos responda cosas. Pero está hablando de cosas grandes y ocultas. ¿Y qué más grande que hablar de nuestro Señor? ¿Qué más grande que las profecías que están escritas en la palabra que hablan acerca de nuestro Mesías Salvador? ¡Vamos a ver! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendito sea Jesús!
bueno, qué poderoso. Miren una cosita que encontré mientras estudié hace unos meses atrás sobre esto. Dice, y estoy totalmente de acuerdo, se lo voy a leer cortito. La profecía bíblica no nace ni se entiende según criterios humanos personales, sino que es revelación divina, digan revelación divina, guiada e inspirada por el Espíritu Santo, y debe ser interpretada a la luz de la Escritura misma y por la guía del Espíritu Santo. ¡Wow! Diga, ¡wow! ¡Qué poderoso! Eso es muy cierto. Entonces, esta es una herramienta que aquí puede haber una respuesta por la cual cuando estudiamos el libro de Apocalipsis no sabemos ni por dónde entrarle. Porque queremos para la revelación de cosas personales, ay, que el Señor le da revelación al pastor, que le dé revelación a los líderes, ¿verdad? Pero el Señor quiere que tú clames por revelación, por las cosas que están ocultas en la palabra y que Él nos quiere mostrar. Hay cosas, hago la salvedad aquí, con todo respeto y con toda responsabilidad. Hay cosas que están ocultas en la palabra de Dios, que por más que las estudiemos no las vamos a saber. Hay cosas que el libro de Daniel y Apocalipsis nos dice que están selladas. Eso es, después Dios lo va a revelar en el final de los tiempos. La fecha de la venida del Señor está revelada para nosotros. Pero lo demás que Él dice, este es para la gente que tiene sabiduría, el que tiene oídos para ver que oiga, porque Él quiere que lo estudiemos. No para que lo dejemos ahí empolvado y que nadie sepa interpretar lo que significa. Entonces, Él quiere que la iglesia lo estudie. Entonces, de ahora en adelante, para ustedes entender el libro de Apocalipsis, el libro de Daniel, todos los libros que hablan acerca de profecías del final de los tiempos, pídale siempre revelación al Señor. Eso debe estar incluido en nuestras oraciones diarias. Así como incluimos, Dios mío, guárdame, cuídame a mis hijos, también, Señor, revélame en lo profundo de tu palabra. Y no solo revelación, también sabiduría, y la sabiduría. Vamos, ya no nos falta mucho, vamos, Santiago 1:5. ¿Cuántos se están comiendo la palabra? Aleluya. Santiago 1 dice, y 1:5, perdón. Si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Vamos, diga, pida. El cual da a todos abundantemente, diga, abundantemente. Y sin reproche, diga, y sin reproche. Y le será dada. Yo investigué que la palabra griega original para reproche, o reprochar es la palabra oneidisontos, la cual se traduce a nuestro español como echar en cara, reprochar, avergonzar, censurar. Escucha esto. Oye esto, como dice la foto de la La sabiduría de Dios, para que tú la recibas, no está condicionada. Déjame terminar. No está condicionada a cómo está tu vida con el Señor. Porque dice que sin reproche. Eso significa que Dios, para darte la sabiduría, Él no te va a reprochar lo que tú hiciste el día anterior, o hace 2 días, o hace una semana, o acabas de hacer. Él no te va a decir, no te voy a dar sabiduría porque tú no te la mereces. Tú no te acuerdas del pecado que acabas de cometer y tú me vas a pedir sabiduría. Eso sería reprochar. Pero Él dice que no nos va a reprochar. ¿Por qué? Porque Él sabe que la necesitamos. Es un principio la sabiduría. Es como un empujón, lo que va primero. Es como el cambio primero en el carro. Si el día, ellos tienen que empezar por algo. Tienen que empezar por la sabiduría. Entonces Él dice, tengo que darle la sabiduría, aunque tu vida te chueca, porque si no tienes sabiduría va a seguir andando chueca en la vida. Entonces Él dice, aunque acabas de pecar, me estás pidiendo sabiduría, joven. Ahora,
dice que tienes que pedirla. El que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. O sea que si no la pides, es muy probable, aunque Dios hace cosas dentro de su soberanía. Pero la regla es que tienes que pedirla. Ahora tú tienes la respuesta de por qué muchas veces tomas malas decisiones. Porque no estás clamando por sabiduría. Eso también es otro que tiene que estar en nuestro paquete diario de oración. Así como pedimos revelación, así como pedimos por nuestros hijos, así como pedimos para que nuestro papá se convierta, así como pedimos para que nos vaya bien en el trabajo, en la universidad, en la escuela, todos los días tienes que pedir por revelación de su palabra y sabiduría para tus cosas, para las cosas del ministerio, para la iglesia y para la interpretación de su palabra. Porque solo los sabios, mira que los magos eran sabios. Mira que los hijos de Isaacar, hay otras versiones que hablan de ellos como sabios. Pero el Sanedrín, los sacerdotes del tiempo de Jesús no fueron sabios. Así que esta es otra herramienta que te está dando el Señor. La sabiduría tienes que pedirla. La única razón por la cual muchas veces no has tenido sabiduría es porque no la pediste. Lo que te separa de la sabiduría es la petición por ella. Vamos a ver palmas al Señor. El que sabe porque le estaba pidiendo a Dios sabiduría. Vive Jesús. ¿Vive o no vive? Ya que hay una parte muy interesante, la segunda parte del versículo. Dice, abundante, santo, aplastante sabiduría. O sea que cuando le pedimos sabiduría a Dios, Él nos dice, ¿cuánto quieres? ¿Tú quieres poquito? ¿Quieres bastante? ¿Quieres mediano? ¿Para cuánto la quieres? Te la da enseguida y te la da abundante. O sea, la sabiduría no es como muchas veces hablamos de la fe, aunque no es el tema de hoy, pero eso tiene su interpretación, el tema de la poca fe y no sé qué. Pero la sabiduría, después que tú la pidas, nunca será poca, será abundante, vamos, abundante, para discernir la palabra se necesita sabiduría. Y quizás alguien que estamos fallando. No pido por sabiduría, pero a veces pide sabiduría de repente porque Dios te interprete el versículo de Dios es amor, te da un ejemplo cualquiera, ¿verdad? Pero el Señor quiere la única forma de interpretar la palabra, de interpretar esas cosas que eran y ocultas en ti por revelarse y sabiduría de lo. Porque si no lo vas a hacer en tu carne, en tu fuerza, en tu sabiduría, en tu conocimiento, en tu inteligencia, y por eso es que tenemos 20 interpretaciones de quién es la bestia que sube del mar. Amén. Dele palmas al Señor. Vamos. El número 3 para los que están anotando. Es un mandamiento escudriñar. Vamos, es un mandamiento escudriñar. Vamos a ver un versículo. Deuteronomio, capítulo 11, versículo 18. 11, 18 de Deuteronomio. En este momento. Dice, llegaron. Llegó una hermana, llegaron como Dios. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las haréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos. Vamos a ver otro rapidito en Hechos. Vamos a ver 3 versículos. Hechos 17:11. Comprobando que es un mandamiento escudriñar la palabra. Hechos 17:11. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica,
pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, diga escudriñando, cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Usted sabe que aquí están hablando de los veganos. Pero me llama la atención algo, el pastor dice, escudriñando cada día las escrituras. Nosotros a veces de domingo a domingo. Y si no vinimos el siguiente domingo, pastor, cada 15 días. Pero eso no es aquí, ¿verdad? Eso no es aquí. Interesante. Todos los días los veganos, oye, chécate, ¿apareció esto? Ah, sí, eso es verdad, escudriñar. Escudriñar es revolver la página hasta el fondo. Eso es escudriñar. Escudriñar no es quedarse leyendo someramente que leíste y te digo algo, no hay un solo versículo en la Biblia que diga que la Biblia hay que leerla. Entonces ya no vamos a leer la Biblia. Es que no te dice que la tienes que leer, te dice que la tienes que escudriñar, estudiar, comerla, saborearla, aleluya. ¿Por qué? Porque muchas veces leemos un versículo y a veces nos olvidamos y ni siquiera nos acordamos todo lo que leímos. Porque no le sacamos, como decimos en buen panameño, el buco al versículo último. Si Dios quiere que te metas en la palabra. También Juan 5:39, uno muy conocido que también te exhorta en que escudriñar la palabra, dice. Juan 5:39, le va a leer. Escudriñar las escrituras, ¿qué dice ahí? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Constantemente pedimos al Señor que queremos ser obedientes. Ay, Señor, mira que fallé el día, tú vas a ser obediente, Señor, obediente. Bueno, eso está perfecto, que seamos obedientes a su palabra, que no seamos oidores olvidadizos, sino que ejecutemos, pongamos en acción la palabra, que seamos hacedores de ella. Pero, entre la obediencia que le pedimos al Señor, también es obediencia escudriñar su palabra. Si no estás escudriñando la palabra, eres desobediente. ¿Y qué significa? Amén, que esto es parte de la obediencia. ¿Qué significa? Que es un mandamiento, que no es opcional. O sea que yo no es de, pues si quiero escudriño, si no quiero no escudriño. Ay, sí, bueno, yo escudriñé hace como 2 meses acá, ya no me toca escudriñar, porque ya hace como 2 meses, ya llené mi cuota anual. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es obligatorio, por decirlo así. No es opcional. Cuando es un mandamiento, algo que tú tienes que cumplir, algo que tú tienes que ejecutar. Así que a lo mejor tú serás obediente en otras muchas cosas con el Señor. Pero si no estás escudriñando la palabra, estás siendo desobediente, porque esto también es un mandamiento. ¿Cuánto le da gloria al Señor? ¡Sí, Jesús! Y hablando de obediencia, ahí quiero compartirte un poquito de algo que a mí me pasó en lo personal. Que se trata precisamente de este libro, porque es lo que el pastor les dijo que yo venía a traer este libro. Este libro, si con ustedes se llama Los 2 testigos no son quienes creen. Y el subtítulo es Una sacudida profética a siglos de interpretación errada. Hace muchos años, te cuento rápidamente un testimonio. El Señor me habló audiblemente. ¿Cuántos creen que Dios habla? Dios habla hoy. Al sol de hoy Dios habla. Nadie le ha quitado la boca a Dios. Y eso porque hay gente que dice, ya Dios no habla como antes. Que nosotros no estamos dispuestos a escuchar a Dios. Porque estamos metidos en tanto que hacer y tanto revolver y las compras que viene la Navidad. Cuando más, yo espero que aquí no pase así. Pero hay muchas iglesias que en época de Navidad cuando más vacía acá. ¿Usted escuchaba eso, pastor? ¡Santo! Yo digo, oye, pues si es el nacimiento supuestamente de nuestro Señor instituyó cuando más la iglesia no está redonda. No puede ser. Diga, no puede ser. Bueno, entonces,
el Señor me habló audiblemente y me dijo, escribe un libro. Yo dije, ¿yo? ¿Escribe un libro? Él me lo dijo, empecé a orar para preguntarle, ¿qué escribo, Señor? ¿Qué escribo? Hasta que un día me habló y me dijo Apocalipsis 11. Yo dije, Apocalipsis 11, Apocalipsis 11. Estoy en esta hace tanto tiempo que yo ni me acordaba que Apocalipsis 11 hablaba de los testigos. Y fui a la verdad, los testigos. Pero no voy a hablar de eso. Yo voy a escribir. Yo no sé, yo sí había escuchado posiciones acerca de quiénes, o posturas más bien, acerca de quiénes pudieran ser estos dos testigos bíblicos. Pero yo no me había, como quien dice, aunque sí me gustaba el estudio de la profecía, me pasaba que muchas veces dejaba las cosas colgando porque no las entendía. De todo lo que hemos estado practicando aquí. Oye, y de repente, buscando el rostro de Dios, porque yo dije, yo voy a escribir, pastor, si yo no sé ni qué decir acerca de los dos testigos. Nunca en mi vida había escrito libros. Y el Señor me da la revelación de los dos testigos quienes eran. Metiéndome en oración, no fue así que porque sí. Yo nunca había escuchado esa historia de los testigos. Yo tenía otra idea de quién eran los testigos. ¿Ves? Lo que le pasó a los judíos en tiempos de Jesús, que se quedaron con lo que dijeron los antiguos y estaban esperando un rey político y el rey político no me llegó, sino el varón de dolores. Entonces yo estaba en esa misma posición. Y dije, pero no, porque he escuchado que los dos testigos son otros. Y el Señor me dijo, son ellos. Y bueno, tú me vas a decir una base bíblica para ellos. Y ahí empezó un proceso de investigación. Y me di cuenta que era verdad lo que el Espíritu Santo me había dicho. Eran los dos personajes que estaban nombrados ahí en ese libro. Pero fui desobediente. Porque la obediencia a medias es desobediencia. Así que yo escribí, hice un boceto, todo, iba anotando todo lo que el Señor me iba dando, pero al rato lo engaveté. Engaveté lo que había escrito. Y lógicamente, si Dios me está dando un libro, ¿para qué es? Para que sea publicado, no va a ser para que coja polvo, metido en una gaveta. Bueno, el año pasado, en el 2024, el Señor nos volvió a hablar, primero le habló a mi esposo, que ya era el tiempo que yo tenía que sacar ese libro. Y yo dije, sí, tú crees, pues vamos a orar. El mismo día llegamos al servicio de miércoles, una oración que hicimos, nosotros tenemos un altar matrimonial a las mañanas. Y en ese, cuando nuestras hijas se van para el trabajo, aquí está mi hija Kelly, que ya le hacía un saludito. Esta es mi hija la menor. Y esta otra hija mía linda, Betsy, aquí que ya es mi hija espiritual. Pero hace hace con su mujer, salió de usted, pastora. No, ella es pequeñita de esta hija biológica, pero la amo como en una hija. Y allá atrás, también, cuídense, que le decía al pastor, me dice, lo que usted no lo conocía antes que yo. Aleluya. Qué bendición. Me encanta que siempre me acompañen mis hijos espirituales a donde voy. Así que pues, ¿dónde quedé? A ver si me está prestando atención. Miércoles. Ya me estaba prestando atención. No, se me había olvidado. Bueno, el miércoles, en oración, cuando termina el servicio de oración, llega una hermana y nos dice, pastora, tuve una visión. Y es el mismo miércoles que habíamos hablado mi esposo y yo, me gusta aquí que no me va a mentir. Y me dice, tuve una visión de dos lámparas, de dos candeleros. Y dice, ay, ya le está haciendo confirmado. Porque usted sabe que el que ha leído, pues, de los dos testigos que se llaman los dos candeleros. Después, otra hermanita me llama y me dice, y no le habíamos dicho nada a nadie. Otra hermanita me llama, el Señor la usa mucho profecía y en la iglesia. Pastora, tengo un sueño con usted. Y yo dije, ¿qué es un sueño? A mí ni me pasaba en ese momento que me iba a decir algo sobre él. Me dice, yo la veía a usted en un río hermoso, pastora, en un río transparente. Y estaba bien bonita vestida, pastora, con unas ropas bien claritas, así bien bonitas. Claritas no transparentes, sino con colores claros. Y dice que yo salía del agua. Y en mis manos yo tenía un libro. Porque yo estaba como medio reunirle al asunto. Y me dice, y en la portada del libro había un árbol. También se llama el árbol de olivo, los olivos se llama. Y usted lo abría y a veces lo sacaba una llave.
que era una llave maestra, es una llave que abre muchas puertas. Y el Señor estaba abriendo muchas puertas, he estado viajando por el país por medio de este libro. Vamos a darle palmas al Señor. Y yo también. Ayer me dice que venía Rexy, ¿verdad? Ella hoy no venía para acá. Ella también tuvo una visión. Estábamos en un congreso y el congreso fue largo. Y cuando me tocó predicar a mí, dice que ella tuvo una visión. Hubieron varios expositores, hubo palabras, adoración, danza, oración. Nosotros llegamos ahí de como a las 2 de la tarde y nos fuimos en la noche como a las 11. Un congreso muy largo, nos quedamos hasta el final. Y ella me dice, pastora, yo tuve una visión y yo veía un árbol y ese árbol dentro tenía otro árbol. Como una portada. Ajá, igual como la portada de un libro y que dentro ella veía una luz que se una puerta que tenía una luz que se abría. Ay, qué bueno. O sea que 1000 confirmaciones recibí acerca de este libro. Así que mi hermano, para cortarle la historia y seguir con el último punto de la predicación, este es un breve abreboca de Apocalipsis, porque nada más trata de un capítulo. Apocalipsis no es nada más del sello de la bestia ni los 2 testigos. El Apocalipsis tiene mucho que sacar de ahí, escudriñar y aprender. Esto es un empujoncito. Si usted quiere, le hemos bajado el precio en $15 para que usted lo pueda adquirir y esto le va a servir para darle como ese empujón a usted para que se meta a estudiar lo profético. Aquí ya tiene como un adelanto. Vamos, denle gloria al Señor porque Él es muy bueno. Y usted sabe, pastor, que yo dije que cuando yo estaba peleando con Dios, que yo me escribí un libro, vino a mi mente, pero yo también quiero saber quiénes son los testigos. Si quizás cuando eso pase ya yo me morí, o ya yo no estoy aquí, o ya vino el rapto y me llevó el Señor, así que yo para qué quiero saber quiénes son los 2 testigos. Bueno, los que le hablaban en antes, y el Señor me confrontó con versículos como este. Vamos, que ya estamos terminando. Primer libro de Pedro, la carta de Pedro, capítulo 1, del 10 al 12. Primera carta de Pedro, del 1, capítulo 1, del 10 al 12. ¿Lo quieren? Miren eso. Aquí el Señor me desarmó completamente. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, o sea, escudriñaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. O sea, hablando de los profetas que estamos en el Antiguo Testamento, estudiaron acerca de la salvación, que tú y yo hoy estamos estudiando. Escudriñando, ¿qué dice ahí? ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que se estudia con el Espíritu Santo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras él? A esto se les reveló, ¿se les qué? Que no para sí mismos, sino para otros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han de predicar, han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar a los ángeles. Yo como me desarmó el Señor, y ya yo quiero saber quiénes son los 2 testigos y ya lo voy a se me fue en el rato, ya me morí, quién sabe cuando aparezcan estos 2 personajes. El Señor me dijo, tienes que estudiarlo, porque los antiguos estudiaron para ti. O sea que nosotros tenemos que estudiar para nosotros mismos, para nuestros hijos y para las generaciones que vienen. Aleluya, va a poder el Padre del Señor. Y yo le digo, si la iglesia no estudia el Apocalipsis, que no estudia a nadie, se va a quedar ahí sin interpretar o con 1000 interpretaciones diferentes. Así que ya llegó el tiempo, estamos viviendo el final de los tiempos y Dios está despertando los hijos de Isaacar en este tiempo. Vamos a ver el Y último punto, es cuestión de tiempo la profecía te alcanzará.
2:17. Esta es una profecía de doble cumplimiento. Ya la tuvo, me la presento antes y la va a volver a tener. Yo sé que ya muchos se saben este versículo de memoria. ¿Qué dice? Hechos 2:17. Y en los postreros días dice el Señor Santo, el grupo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Quiénes son todos? Ahí están los todos, están hablando de los niños, de los ancianos, de los jóvenes, todos van a fluir en lo profético. Todos vamos a estar viendo sueños, todos vamos a estar teniendo visiones, Dios nos va a usar. Y te digo algo, eso que el Señor te muestra, tiene que tener base bíblica. Una profecía, una visión, una palabra, un sueño, que no está ligado a la Biblia, eso no es del Señor. O sea que de todas maneras, cuando venga a derramarse ese poderoso avivamiento del final de los tiempos, vas a tener que acudir a la palabra y estudiar qué decía ahí de lo que Dios te está revelando. Porque créeme que Dios no te va a estar mostrando cosas de que hay que, mira, el Señor me mostró, y esto me refiero a los postreros días, que la vecina se va a pelear con la otra, yo lo vi en un sueño. No, mi hermana, yo estoy hablando de cosas poderosas. El Señor va a estar mostrando en el final de los tiempos cuando se derrame ese poderoso avivamiento que estamos esperando. Cuando estamos esperando un avivamiento. El Señor no viene por una iglesia apagada. El Señor no viene por una iglesia con sus vestiduras manchadas. El Señor no viene por pecado. El Señor viene por su amada esposa, su iglesia sin mancha y sin arruga, avivada en el fuego del Espíritu Santo. Aleluya, la palabra del Señor. Porque se viene, aleluya. Vamos a hacer esta pequeña oración, ¿verdad? Vamos a orar. Vamos a orar por todo esto que hemos hablado aquí. Yo sé que ustedes tienen cultos gloriosos aquí, donde su pastor y otros pastores que invitan y ponen manos sobre ustedes y la gloria de Dios se derrama. Pero yo quiero que no imagino que derramemos nosotros delante del Señor. Es necesario poner bajo el descubierto todas estas cosas que hemos hablado. Esto es responsabilidad de la iglesia y ya no podemos llevar su base. Llegó el tiempo de la generación de Isaacar. Así que ahí donde está, hermano, vamos primero a adorar al Señor. Si tienen ustedes las chicas, gracias. Vamos a adorar al Señor. Siempre vamos a hacer una oración ya para cerrar. Vamos a ir en el tiempo, pastor. Amén. Voy a usar el tiempo. Vamos a adorar con todo el corazón. Olvídate que tienes al lado para tu Señor, para Él. Vamos, aleluya. Conéctate con el Espíritu Santo, porque es para Él. Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar Señor,
están, hermano. Vamos a pedirle perdón al Señor. Y si tú dices, no, pero pastor, yo sí estoy estudiando las profecías bíblicas. Dice que el profeta Daniel pedía perdón por su pecado y el pecado de la nación, aunque él no estaba posiblemente en muchas cosas que hacía la nación, pero él pedía, él se ponía en la brecha por la nación. Así que igual ahora, hermano, por todo aquel que está estudiando la palabra de Dios como debe ser, hermano, dile, Señor, perdónalo porque muchas veces, Señor, hemos mirado con indiferencia esa parte de la Biblia, Señor. Perdónanos, Dios, porque muchas veces hemos tenido temor, no entendemos y hemos abortado el plan del estudio de la palabra profética del final de los tiempos. Señor, ayúdanos. Vamos, órale al Señor y ayúdanos a amar la palabra profética. Ayúdanos a amar tu Biblia, Señor, porque eres tú amando, eres tú queriendo que interpretemos tu palabra, Señor. Danos revelaciones, Señor. Vamos, ora por revelación, dile, Señor. Revélame tu palabra, revélame lo oculto, lo profundo que yo no conozco. Tengo propósito, quiero ser obediente a tu palabra, Señor. Tu palabra dice que es un mandamiento estudiar, es un mandamiento estudiar la palabra que me da vida. Ayúdame, Señor. Vamos, clama por revelación, clama por sabiduría, dime sabiduría de Valdo. Dame sabiduría de esa que tú haces en la carta de Santiago, Señor. Dame de esa sabiduría, Señor, abundantemente, Señor. Tú no me reprochas, Dios. Dame la paz que tú sabes. Por lo que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Señor, ayúdame. Ayúdame a interesarte, porque son los días malos, son los días finales, son los días postreros, Señor, y yo soy la iglesia. No quiero vivir responsabilidad, no dile, Señor, son los postreros días, no queremos ser engañados. Hay mucho falso profeta allá afuera, Señor. Yo no quiero ser engañado. En esta iglesia va a empezar a hablar por esta casa. No entra la apostasía, no entra, no tiene cabida este pecado en esta casa. Cancela la piedra, todo lo que no es de Dios se va a entrar a esta casa, por esta casa de bendición. La casa donde tú me perteneces, alimentando espiritualmente. No bendice un pastor, bendice a líder bajo de casa, sigue dando sabiduría y yo también, sigue dando revelación, para que no conciencia con inteligencia. No iglesia, dime, Señor, dile, soy honesto contigo. No le interesa el estudio de la profecía, pero tú palabra dice, ¿cuál es el poder? El querer, lo van a hacer por tu buena voluntad, por el querer, por el querer, el hacer, Señor, de tu palabra, el estudiar la Padre, porque los días son malos, Dios. Aleluya, Padre. A mi iglesia, Señor, ayúdanos. Queremos ser esa generación de Israel. Queremos, Dios, que tú nos trajiste, Padre, esta palabra de este lugar. Queremos que tú me estás levantando como lo dice acá en el tiempo final, Señor. Vamos, iglesia, gente con revelación, gente con sabiduría, gente que sabe discernir los tiempos, gente que quiere amarnos. Vamos, que su luz en este camino, luz en medio de los judíos, dile, Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Te adoramos, Rey. Gracias, Padre, porque creemos que tú has despertado hoy algo nuevo en nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes la vida en nosotros y nosotros te obedecemos. La gloria de la Padre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.
En ese mismo ambiente de adoración, vamos a decirnos para abrir las manos en esta hora, agradeciéndole al Señor por esta presentación, por esta palabra, por los siervos del Señor que han estado en este día, en este lugar. Gracias, Señor. Amén. Y me has dado salvación, un amor derramado en mi corazón. Tu sangre que se me lo que has hecho por ti. Solo puedo darte ahora mi canción. Aleluya, cuando te dan gracias con un fuerte aplauso. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Regalo un minuto más, voy a intentar, voy a dar los anuncios. Al concluir esta escuela dominical y culto, los maestros dominicales tienen una reunión. Su líder está pidiendo que se queden porque necesitan conversar algo. También queremos anunciar a los diáconos de esta iglesia esta semana. Queremos tener reunión. Simplemente puede ser el martes. Vamos a escoger un lugar, ya que aquí pues tenemos la práctica de la semana. Así que también quiero, antes de terminar, decirle a los esposos de los pastores que bueno, digo, ¿por qué el pastor no prestó el púlpito? No, el sábado tuvimos una visita a un ministro, un obispo que vino de Estados Unidos y le explicamos lo mismo. Estamos trabajando todavía allá, no hemos mudado los equipos para allá porque queremos terminar primero para no estar moviendo por ahí para acá. Entonces, por eso no se utilizó el altar, pero no por nada de que ningún prejuicio haya en su corazón de que por qué no nos prepararon el púlpito. Bendito sea Dios. Así que, gloria al Señor, damos gracias a Dios por la palabra. Cuando dicen amén, ¿cuántos recibieron la palabra? Gloria a Dios. Espero que, hermano, la ponga por obra. Dice la Biblia que no seamos solamente oidores olvidadizos, sino hacedores. Y bueno, para la gloria del Señor, pero se dieron cuenta que necesitamos más sillas. ¿Cuántos creen que el Señor va a proveer más sillas? Amén, gloria a Dios. Eso que
Hay un grupo hermano que no vinieron, que no están por aquí, por este año, o sea, el pastor conoce siempre su oveja y se da cuenta quién vino y quién no vino. Alabado sea Cristo. Así que, gloria al Señor, hermano. Yo sé que el Señor tiene algo preparado antes de fin de año. ¿Cuánto dice amén? Gloria a Dios. A Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y una vez más, gracias a los ministros, a los pastores que tuvieron su hija, la hermana que le acompaña. Gracias por estar con nosotros. En la parte de atrás, ahí te ven, ¿verdad? A la venta del libro. Usted está interesado, acérquese, converse. Creo que hay alguien que lo atiende ahí o la misma pastora. Ella, la misma. Ok, al final ya terminamos. Le van a atender. Usted, bendito sea Dios, se comunica con ellos y creo que tienen todos los medios para que usted pueda cancelar por los diferentes medios. Bendito sea el Señor, a Dios sea la gloria, a Él sea la gracia. Póngase sobre sus pies en esta hora, honramos al Señor, alabado sea Cristo. Recuerden, el día miércoles, punto de oración, el día viernes, tenemos nuestra reunión de poder y el día sábado, la actividad del departamento infantil, pero a la misma vez también queremos recordarles que el día domingo tenemos nuestro culto especial para la honra y gloria del Señor. Vamos a